Hola, ¿cómo están? Voy a estar acompañada de un colega y compañero del grupo Arqueolab UBA que estrena vivo live de Instagram, así que estamos súper contentos y con un tema que hace a su profesión, ¿no es cierto? A la parte, digamos, a la que se dedica en arqueología. Ahora nos va a explicar bien la diferencia que hoy estuvimos jugando en el Instagram entre la arqueología subacuática, marítima y demás, para que ustedes entiendan. Le voy a dar entrada entonces a Nico. Hola Nico, ahora sí Hola Vero, estamos ¿cómo estás? acá por Arqueolab. Costó, pero lo logramos. Lo hemos logrado. Bueno, hoy nos convocas de las ciencias marinas a la arqueometría en no 3 sencillos pasos, que les vamos a dejar la intriga un rato. ¿Por qué no son tan sencillos? Pero un poquito, antes de arrancar, quería que nos cuentes vos, que sos el especialista, a qué te dedicas, además de que los dos somos arqueólogos, estamos al aire Verónica Acevedo y Nicolás Ciarro, de Arqueolab UBA. ¿Cómo es esto de la arqueología marítima, subacuática y todo lo demás? Explicaros un poquito eso, que hoy estuvimos jugando, hubo varias respuestas. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Sí, yo soy arqueólogo y dentro de la arqueología, como seguramente ya muchos de ustedes saben, una de las especialidades es la arqueología subacuática o marítima. En realidad hay toda una discusión en torno a la terminología y a los conceptos, ¿no? En torno a la definición de la especialidad. Y como todo concepto tiene su historia y en este caso está muy ligada a la trayectoria de la propia práctica arqueológica en los sitios bajo el agua. La especialidad que se conoce como arqueología subacuática nace a principios de la década de 1960, sobre todo gracias a una serie de técnicas y criterios que permitieron trabajar los sitios que se encuentran bajo el agua siguiendo los mismos criterios o los mismos estándares de las excavaciones que se realizaban en tierra. Entonces, con ese espíritu se trasladaron todos los aspectos teórico-metodológicos de la arqueología tradicional a los sitios bajo el agua. Y en aquel entonces, la mayor parte de los sitios que se trabajaban, bueno, fueron naufragios, en general del Mediterráneo, que estaban sumergidos. Entonces, el nombre que se utilizó para acuñar esta práctica es el de la arqueología submarina o subacuática, que fundamentalmente hace referencia al entorno donde se encuentran los sitios arqueológicos. Y que tiene sentido cuando hablamos, por ejemplo, de una metodología particular para esos sitios, o unas problemáticas vinculadas a la conservación de los materiales que se encuentran sumergidos, que es diferente a las problemáticas que presentan los sitios en tierra, o incluso cuando hablamos de cuestiones de legislación, ya que hay una legislación específica para los sitios de tierra y otra para los sitios sumergidos. Entonces, en ese sentido, hablar de arqueología subacuática todavía tiene sentido y de hecho es parte de la práctica cotidiana. O sea que no estamos equivocados, está bien si uno usa ese término teniendo en cuenta esas características. Exacto. El tema, digamos, lo que dio lugar a discusión hace ya muchísimas décadas fue si podemos definir una especialidad por el lugar donde se encuentran los restos que se van a estudiar. Y la respuesta, bueno, esto es no, porque en definitiva una especialidad tiene varias patas, una de ellas es el objeto de estudio, otra es la metodología, claro. Otras son las problemáticas que se abordan y el marco conceptual teórico alrededor de eso. Entonces, realmente no interesa si un naufragio está bajo el agua o en tierra, o si los restos de una ciudad costera siguen emergidos o se hundieron debido, por ejemplo, a un terremoto. Con lo cual, la circunstancia espacial donde se encuentren, digamos, espacial con respecto a si está sumergido o no, a donde se encuentren los sitios, es secundario. Entonces, lo que se planteó con el tiempo es hablar de la problemática que hay detrás de este tipo de sitios, tanto de los naufragios como de otro tipo de yacimientos. Y se empezó a utilizar el término de arqueología marítima para dar cuenta de todas las investigaciones que tienen que ver con el estudio del ser humano en los entornos acuáticos. No solamente marítimos propiamente dicho, sino también en ambientes acuáticos de aguas interiores como los ríos e incluso los lagos. Entonces, hoy en día, por lo menos en el ámbito académico, lo que se utiliza más es el término de arqueología marítima, que tiene que ver con todas estas prácticas en materiales e inmateriales del ser humano en el pasado vinculados a estos entornos, que se realizaban tanto en el agua, navegando, ¿sí? Por ejemplo, como en tierra, en los asentamientos costeros. Entonces,
es todo parte de una misma problemática que está englobado dentro de la arqueología marítima. Bien. ¿Y la náutica? Y la náutica o naval en realidad es un término bastante Ah, náutica o naval, antiguo. muy bien. Bueno, la arqueología naval es un término que ya se utilizaba hacia finales del siglo XIX en varias partes de Europa para dar cuenta de los estudios de arqueología vinculados precisamente con las embarcaciones, que es un término que todavía hoy se sigue utilizando, en general arqueología náutica o naval, digamos, hay ciertas sutilezas, pero tiene que ver con las investigaciones que apuntan al estudio de las embarcaciones desde el punto de vista de la navegación y del diseño y la construcción naval, fundamentalmente, Ok, pero no exclusivamente. perfecto. Otra cosa que estuvimos en el Instagram recuperando información es cuáles son los sitios de la arqueología marítima más estudiados. Los sitios más estudiados son los naufragios, Mm, fundamentalmente por varios motivos. Uno de ellos es la importancia, la relevancia que han tenido las embarcaciones para las comunicaciones, la transmisión de conocimientos, el transporte de mercaderías y personas, la movilidad en general desde hace miles de años hasta incluso hoy en día, ¿no? Las embarcaciones tienen un rol importantísimo para las conexiones entre los sectores de tierra. perfecto. Entonces, como producto de esa gran importancia que ha tenido la actividad náutica y la navegación a lo largo de la historia, hay numerosos restos bajo el agua que están, o en tierra, que están vinculados con estas actividades. Entonces, por un lado, tiene que ver con esa importancia que tienen a nivel histórico y numérico los restos de embarcaciones, y por otro lado, porque las trayectorias disciplinares han llevado a estudiar con preferencia también este tipo de sitios. Claro. Bueno, y ahora le voy diciendo a Manolo que se prepare, en cualquier momento le mando la invitación, pero antes, y para darle entrada y presentar a nuestro invitado especial que está desde España, que allá ya es 10 de julio, ¿qué otros especialistas participan en el trabajo arqueológico de esta disciplina? Así un poquito le vamos dando Le entrada a damos pie nuestro a Manolo. invitado. Sí, La arqueología, todas digamos, las ramas de la arqueología necesitan de la articulación de conocimientos, métodos y técnicas de otras disciplinas, porque los arqueólogos en definitiva trabajamos problemas complejos y frente a problemas complejos las soluciones o las respuestas no pueden ser simples. claro. Necesitamos poder aportar diferentes miradas sobre una misma problemática y para eso es necesario articular estos conocimientos y prácticas de otras disciplinas. La arqueología marítima o subacuática no está exenta de esta necesidad y es así que hay numerosos profesionales y especialistas de diferentes disciplinas, de las ciencias naturales, de las ciencias exactas aplicadas, de las ingenierías o incluso de las ciencias sociales que participan activamente en los proyectos de investigación, en este caso, por ejemplo, de los sitios de naufragios. Entre todos estos especialistas vamos a encontrar, por ejemplo, a personas que han estudiado ciencias del mar o química, como es el caso de Manolo, que es un claro exponente del puente, ¿no?, Entre entre las. unas ciencias o, digamos, las disciplinas naturales y las ciencias sociales. Claro, y de paso hacemos gancho con Arqueolab. Arqueolab un poco es eso, es esto que armamos para conectarnos con la disciplina arqueométrica que tiene diferentes disciplinas adentro con las que trabajamos e investigamos. Contanos, ¿quién es Manolo? Manolo Bettencourt es un muy estimado colega y amigo de hace muchos años, ya hace unos 10 años que nos conocemos y en los últimos años en particular hemos estado trabajando mucho en varios proyectos de investigación y con colegas y estudiantes, ya les va a contar él. Pero bueno, Hola para Manolo, presentarlo ¿cómo estás? brevemente, hola Manolo. Buenas. Manolo ¿Cómo estás? es licenciado en Ciencias del Mar, es doctor en Ciencias Químicas, y actualmente Bien, catedrático de universidad en el Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz. Él tiene una extensa y diversa trayectoria que aúna estos múltiples mundos de la ciencia, en particular de las ciencias del mar y de la arqueometría, y se ha dedicado durante también más de 2 décadas a el estudio, el análisis de sitios de naufragio en colaboración con arqueólogos que trabajan estos temas. Así que es realmente un placer poder escucharlo y que nos brinde su experiencia en torno a los pormenores, las dificultades y bueno, los sí. aspectos positivos de esta práctica.
la bienvenida a nuestro live de Instagram de Arqueolab. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para charlar con nosotros. Y bueno, allá ya es 10 de julio en España. Después del océano ya es otro día, pero bueno, estás ahí. Muchísimas gracias por el horario y demás. Así que bueno, como decías, Nico, recién. No, todavía no. Bueno, hola Manolo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y os mando un beso muy fuerte. Yo tengo un cariño especial a Argentina. Estuve allí 3 meses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de arrancar con Manolo, acá por ejemplo los chicos de Arqueoterra nos preguntan algo que por ahí Nico puede contestar, que es, ¿se está trabajando en Argentina actualmente en proyectos de arqueología marina? Hay varios, ¿no es cierto? Pero contestá vos, Nico. sí, hay varios, no quiero robar mucho tiempo, pero hay proyectos vinculados al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, proyectos vinculados al Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con la Universidad Nacional de Luján, y por otro lado proyectos de la Universidad Nacional de Rosario. Con lo cual, si los googlean o bueno, luego me pueden escribir, les envío información sobre estos trabajos que se están realizando fundamentalmente en la costa patagónica y de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, ahora vayamos al hueso con nuestro invitado. Que todo el mundo, Sí. ¿qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De las ciencias marinas a la arqueometría? No, 3 sencillos pasos. ¿Qué pasó con el no 3 sencillos? Ya me los imagino, pero cuéntenmelo ustedes. Todo muy complicado. Yo creo que sería bueno que Manolo, si nos puedes empezar contando cuál es tu formación y trayectoria profesional y cuáles han sido tus intereses a lo largo de tantos años, ¿no?, en investigación. A ver, es que no es fácil de explicar y voy a parecer un poco, aquí decimos el abuelo cebolleta, ¿no? Me puedo liar y contar una historia muy larga o simplificar. Cuando era muy jovencito quería ser piloto de aviación porque tengo una edad en la que Top Gun estaba de moda, pero bueno, llegó aquí el crecimiento y las gafas, ¿eh? Y entonces se me fue al garete esa historia y empecé estudiando biológicas, ¿no? Una carrera que en principio parece que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? A mí me apasionaba el medio marino, entonces digo, bueno, ya que no puedo ganarme la vida en lo que yo creía que me gustaba, me la voy a ganar en lo que a mí me hace disfrutar, ¿no?, que es el medio marino. Y empecé biológicas con la idea de estudiar biología marina. En España entonces no había un desarrollo fuerte en biología marina, pero se acababa de abrir una titulación que era Ciencias del Mar. Y entonces lo que hice, bueno, fue sacrificar 2 años de mi carrera, no sacrificarlo, sino unirme a la primera promoción que había en Cádiz, que era 2 años más joven que yo, y no había cursos en quinta, ¿no? Entonces me uní a esa primera promoción y estudié Ciencias del Mar. Terminé la carrera y empecé a hacer lo que entonces era la tesina, era como la tesis de máster de ahora, por lo menos aquí en España se llama así. Empecé a hacerla sobre invertebrado de sedimento blando, una cosa que es para verla, vamos. Sí, la verdad que sí. Claro. En invertebrado de sedimento blando la gente no se gana la vida, entonces estuve varios meses ahí intentándolo. No llegué a un acuerdo con el director y en un momento dado salió una de 3 meses para trabajar en un proyecto de unos barcos de aluminio que se empezaban a construir aquí en los astilleros de Cádiz y que tenían problemas de corrosión, y eché los papeles sin comerlo ni beberlo y me contrataron para 3 meses y aquellos 3 meses se convirtieron en una tesina ya en condiciones, en trabajos de corrosión y finalmente en un doctorado, pero en química. Como ha dicho Nicolás, pues al final me acabé doctorando en química. Bueno. Y hasta ahí la parte de lo que ha sido mi formación de grado o de licenciatura en ese caso y doctoral. Me doctoré en temas de materiales, corrosión y protección de los mismos. A partir de ahí, bueno, pues con esa edad empecé a trabajar como asociado a tiempo parcial en la universidad, cobraba muy poco y en un momento dado en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz se acababa de abrir ese año y me enteré que había un laboratorio donde se iban a hacer cosas de química, yo no sabía muy bien para qué. Total, que eché los papeles, tenía el título de buceo profesional y me llamaron, simplemente para conocerme. Les llamó la atención de que una persona que tenía el título de buceo profesional, que ya había estado haciendo mis pinitos en verano, trabajando con empresas y tal, tuviese también alguna experiencia en laboratorios. Entonces, pues les cuadró aquello y me metí allí a trabajar
Estuve trabajando durante 4 años y bueno, pues abrí un mundo que para mí era absolutamente desconocido. O sea, lo que para mí había sido siempre, bueno, pues la historia, el romanticismo, ¿no? De los barcos hundidos. Yo hacía mucho buceo, mucha pesca submarina, de vez en cuando pues aquí me encontraba restos de canecos, algún cañón, y bueno, pues la imaginación volaba, pero claro, tampoco Claro. tenía yo muy claro. Yo veía aquello Ah, y en el peor de los casos no me llevaba un cañón a casa pues porque no podía con él, que era lo que bueno, hubiese... el tema del cañón nos toca de cerca a los de Arqueolab, después vamos a hablar. Pero yo, antes que siga Nico, quiero decir algunas cosas, pero lo primero que te voy a decir es, basta con el tema de la edad. Acá en Arqueolab nadie tiene edad. O sea, No, no, este que está acá al lado, yo lo tengo abajo a Nico. Bueno, él es un poco más joven, pero el resto somos todos jóvenes, muy expertos. Antes que nada, yo les quiero decir, están en España, pero vos vivís en Cádiz, donde en la actualidad se cursa la maestría que seguramente Nico ahora después nos va a contar, ¿verdad? sí. Bueno, otra condición que hay que tener, que por ejemplo yo no la tengo y no la tendría, es que para hacer ese tipo de arqueología, sí o sí hay que ser buzo. Yo creo que si no buceas te pierdes lo mejor. Pero dicho esto, si trabajas en la cubierta de un barco, si trabajas luego en los laboratorios, en los archivos, ahí es Claro. donde realmente está el trabajo. Está el trabajo romántico de bajar, ver por primera vez el material que empieza a salir, tratarlo con muchísima delicadeza y, bueno, en fin. Pero esa es la parte romántica y la parte, bueno, pero yo creo que no hace falta ser arqueólogo subacuático en buscar un traje de neopreno, como O decimos sea, aquí, ¿no? hay complemento de otro tipo de arqueólogos también que no necesitamos. Yo tengo que decir algo, Nico, porque si no mi papá me va a matar. Mi papá Sí. fue uno de los primeros porque es buzo y es arqueólogo en Argentina. Ahora ya, bueno, está retirado, pero es su amor, el buceo y la náutica y demás. Bueno, continuemos entonces, Nico. Manolo, entonces, y en este paso que hiciste, ¿no? De las ciencias del mar y de las aleaciones de aluminio, manganeso y todas las películas de protección de materiales anticorrosivas, ¿cómo te vinculaste con los arqueólogos y cuáles fueron los desafíos que fuiste encontrando en esa vinculación a lo largo del tiempo? Los desafíos, los problemas de comunicación, todas aquellas cosas, ¿no? Propias de la práctica profesional que yo estoy seguro que a la gente que está viendo el vivo le interesa porque, bueno, quienes trabajamos en arqueometría sabemos que uno de los principales, digamos, no barreras, pero sí cuestiones a resolver es el tema del diálogo con otros especialistas, que a veces es un tema muy difícil. Claro. Bueno, al principio lo que yo hacía era trabajar con las piezas, analizar un poco los productos de alteración que había y hacer un trabajo que iba muy de la mano de lo que ya estaba haciendo Luis Carlos Zambrano, no sé si lo conocéis de oídas, que es un conservador de mucho prestigio que tenemos aquí en Cádiz. Y bueno, básicamente lo que hacíamos era recuperar esas piezas para estabilizarlas y dejarlas en condiciones para que posteriormente se pudiesen depositar en el museo. Pero esa parte, digamos, era sencilla, ¿no? O sea, un producto de alteración de un hierro de una fundición de 1805 no difiere de los productos de alteración de ese mismo material de hace 20 años, ¿no? Tiene sus técnicas de análisis y no hay mayor problema, ¿no? Quizás las técnicas de recuperación sean un poquito más complicadas en cuanto a la sensibilidad del material, pero había una parte ahí que era la que a nosotros nos empezó a interesar, que era qué había detrás de ese objeto, ¿no? Más allá de esa alteración que había sufrido, ¿no? ¿Qué representaba? ¿Cuál era su historia? ¿Qué tecnología se había aplicado para conformarlo? ¿Cuáles eran las huellas de uso que tenía? En fin, posible tecnología, posible bandera, ¿no? Del barco que lo portaba. O sea, una serie de preguntas que no eran las que venían en los, o simplemente se recogían en los productos de alteración, ¿no? Y que finalmente había que Claro. estabilizar a través de una electrólisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí empezó esta historia extraña, ¿no? Este amor por, vamos a decir, arqueometría, ¿no? Yo me suena demasiado grande, ¿no? Para mí, ¿no? Pero empezó por allí esa ganas de conocer y sobre todo para mí el problema estuvo a la hora de recoger información, ¿no? Yo, pues, con lo que yo sabía, digo, bueno, estoy trabajando con aleaciones de aluminio aeroespacial o naval, como decía Nico, ¿no? Protección por distintos métodos, y yo cogía la última tirada de la revista X y me leía los últimos artículos y yo publicaba en el siguiente número y esa información iba fluyendo de mes en mes. Pero claro, en un momento dado, por ejemplo, en el tema de los forros de cobre de los navíos
de finales del 18 y 19, pues yo pensé que aquello era muy sencillo, pero de repente me di cuenta de que no había una bibliografía reciente a la que acudir. Había gente que había hecho su trabajo, pero ahí quedaba, ¿no? Habían hecho sus pinitos, eran investigadores de ahora, analizando lo que habían visto de antes. Pero claro, ahí viene la parte gorda. Dice, bueno, ¿y ahora dónde voy a buscar yo quién fabricaba las planchas, cuál era el comercio que había, de dónde se sacaba el cobre, cómo se elaboraban esas planchas a través del mineral, qué grado de pureza se podía conseguir, cómo fue evolucionando esa industria? Y esa es la parte gorda de todo esto. O sea, al final yo he llegado a entender que puedo hacer algunas cosas y en otras, gracias a Dios, pues tengo a todos mis amigos de las distintas especialidades, ¿no? que son capaces de resolver los enigmas desde las otras perspectivas. Yo creo que eso Claro. es lo bonito de este tema, ¿no? Un puro trabajo interdisciplinario, no queda otra. Creo que Manuel definió muy bien cuál es el espíritu del trabajo arqueométrico, ¿no? Del trabajo interdisciplinario que reúne estas distintas perspectivas en torno a la resolución de una problemática en particular, que en este caso es una problemática arqueológica. Y Manuel, en tu experiencia, si nos podés contar, debido a que, digamos, esta gran experiencia y conocimiento que tenés de la corrosión de los materiales, y en particular los materiales metálicos, ¿qué les pasa bajo el agua, sobre todo en los ambientes salobres? Esa pregunta tiene trampa porque depende un poco, o sea, no solamente la condición de salinidad del propio medio, ¿no? Del electrolito, son también las condiciones, por ejemplo, de oxígeno o de el pH del propio medio. O sea, esto va a conformar productos de alteración muy distintos. No es lo mismo que, por ejemplo, un cañón, una fundición, caiga en un fondo anaerobio, quede enterrado y esté falto de oxígeno, entonces se va a ver sometido siempre a procesos de alteración en medio anaerobio con los resultados que pueda tener la presencia de determinadas bacterias o que son capaces de producir en sus metabolitos pues productos que alteran de alguna manera el material, pero no tiene nada que ver con lo que ocurre cuando el medio es aerobio, cuando es un medio dinámico, cuando poco a poco se van generando unas capas de concreción que se pueden ver a su vez alteradas, pueden evolucionar de una determinada manera. Es que la respuesta es prácticamente infinita, ¿no? O sea, el cobre se comporta de una manera, el hierro se comporta de otra, si es fundición de una, si es forja de otra, el peltre, la plata, el plomo, cada uno tiene una respuesta al medio y a las condiciones que lo rodean. O sea, no hay una tabla, bueno, sí hay una guía, ¿no? Es decir, claro, trabajo con los fondos anaerobios de la Bahía de Cádiz y me aparece una plancha de cobre, pues ya me puedo imaginar cómo va a estar, ¿no? Qué procesos va a tener, por ejemplo, de corrosión por picadura. Sin embargo, si esa misma plancha aparece en el saco externo de la Bahía de Cádiz, pues probablemente tenga unos productos de alteración que hayan conseguido estabilizar de alguna manera el cobre y ya dependiendo un poco de la dinámica, pues ese cobre va a estar más o menos alterado, pero va a ser por un efecto físico más que un efecto químico, ¿no? claro. Yo ahí quería, antes, Nico, ¿puedo preguntar algo? Sí. Porque porque Nico, bueno, colabora o trabaja también, está en la maestría allá en Cádiz y ha buceado seguramente, ha estado en sitios arqueológicos sumergidos, pero también tiene acá su sitio en Argentina y, digamos, son dos condiciones del medio completamente diferentes. Y en esto estoy pensando en el rol de la conservación y del conservador. Esta semana tuvimos nuestro curso taller de conservación preventiva y pregunto, ¿la conservación preventiva que tienen que tener en Cádiz y acá en Patagonia es diferente? ¿Es lo mismo? ¿Con qué herramientas cuentan para eso? Para preventivamente, porque digamos, más allá de que todos en arqueología tenemos que trabajar sobre la conservación preventiva, me parece que en el medio subacuático es como muchísimo más importante no tener en cuenta esto. Bueno, justamente la pregunta que le iba a hacer a Manolo a continuación era bueno. ¿Qué pasa con esos materiales cuando se altera su contexto de depositación, cuando se los excava o cuando se extraen? ¿Qué le sucede y cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta para preservar estos materiales? Más allá de que cada situación, como él decía, o cada condición que presenten estas piezas va a depender del material, así como de las variables medioambientales que están en juego. Pero en términos generales, para la gente que no conoce mucho del tema de los materiales afectados en entornos sumergidos, Manolo,
¿Qué pasa cuando estos materiales se sacan del medio? A ver, hay un concepto que se maneja bastante en la bibliografía, incluso en UNESCO, ¿no? Que es el concepto de cápsula del tiempo, ¿no? Eso en algún momento puede dar una falsa idea de que un objeto, cuando se hunde, por los motivos que sean, pues se queda a perpetuidad allí, ¿no? Cosa que no ocurre en los yacimientos terrestres. Eso no es así. O sea, lo que suele ocurrir es que o el objeto desaparece, imaginaros una madera en aguas templadas, un casco de madera en aguas templadas donde hay muchos organismos perforadores, el objeto desaparece y desaparece, o sea, cápsula del tiempo, nada. Pero es verdad que hay objetos que en un momento dado llegan a una cierta estabilidad, a un cierto encuentro con el propio medio que los rodea, y sin que dejen de deteriorarse, porque continuamente se están deteriorando y es algo que tiene que ver con, bueno, es una cuestión filosófica, ¿no? De volver al estado basal de energía, pero el objeto sigue deteriorándose, pero es verdad que a mucha menos velocidad, en algunos casos, ¿no? Hablamos de los cañones, ¿no? Un cañón genera una capa de concreción, y mientras que en el interior la fundición empieza a retraerse y empieza a aparecer mucho grafito, porque se van formando óxidos de hierro, por encima se va creando una capa de concreción calcárea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el problema es que ese cañón, cuando se saca, se enfrenta a otras condiciones distintas. Y esas condiciones son la presencia, sobre todo, de oxígeno atmosférico y de cambios en las propias sales que hay en la estructura del objeto, ¿no? Las sales cambian de volumen, los productos de alteración cambian también de volumen, y al final hay un efecto químico, hay un efecto también mecánico, y bueno, un cañón, pues yo por desgracia he visto un cañón que se ha deshecho en cuestión de una semana, después de llevar 200 No, o 300 años metido en el agua. Alguien lo claro, sacó, lo dejó al sol, y al cabo de una semana el cañón, el trozo más grande del cañón era esto, ¿no? Y además claro. le encargaron a Demasiado un brusco el conservador, cambio. claro, le encargaron a un conservador que lo recompusiese, ¿no? Claro, aquello no era un trozo de loza que se parte. O sea, había cambiado el volumen. O sea, los dos trozos que se habían partido no casaban. Uno era así y el otro era así. Y eso es así. Entonces, Terrible. la respuesta también es complicada. También depende un poco del material, en qué condiciones haya estado. Pero ciertamente al material hay que tratarlo muy bien y hay que ir poco a poco, con mucha paciencia. Hay que llevarlo poco a poco al nuevo medio al que se va a afrontar. Se va a quedar finalmente expuesto en un museo, en unos almacenes del museo, va a estar allí retirado, y el material, entre comillas, no está acostumbrado a esas nuevas condiciones. Hay que hacer que se vaya acostumbrando, y eso es la conservación preventiva que se hace a bordo del barco o en el yacimiento terrestre o costero, lo que sea, pero luego mucho trabajo de laboratorio sobre ese material. Claro. Porque bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hemos visto aquí cerámica vitrificada que salió en perfectas condiciones y que después de 20 años en los depósitos del museo pues han perdido toda la película, ¿no? O espejos romanos, ¿no? Que se han sacado aquí en muy buenas condiciones en un medio húmedo, y de repente pues ahora uno acude al museo y esos espejos están pues prácticamente a nivel atómico, ¿no? Pues porque no se ha hecho ese trabajo, ¿no? A lo mejor. Claro. Claro, Y claro. bueno, por todo lo que estás comentando, Manolo, queda claro que es fundamental poder monitorear de manera sistemática cuáles son esas variables que inciden sobre el deterioro de los materiales. Y en ese sentido, ¿qué nos podés contar del proyecto Arqueomonitor, desde el punto de vista sobre todo de la experimentación que hicieron ustedes para poder evaluar cómo es el proceso de deterioro de los distintos materiales en diferentes condiciones? Bueno, pues precisamente el Arqueomonitor fue un proyecto que finalmente se ha convertido en una línea de investigación abierta que consistía en comparar la evolución del comportamiento de los materiales en yacimientos que, pese a su cercanía, antes has hablado de lo que puede ocurrir entre un yacimiento aquí en España o en Argentina, pero no nos tenemos que ir tan lejos. Estamos hablando de yacimientos que están a 3 millas de distancia, prácticamente en unas macro condiciones ambientales muy similares, pero son las microcondiciones del propio lugar, que tienen mucho que ver con la energía del sistema, tienen que ver con la granulometría de los sedimentos en los que se encuentran, tiene que ver con todo lo que se relaciona con los organismos que se dan en un sitio y en otro no, tiene que ver con los procesos de enterramiento, desenterramiento, y bueno, esto al final lo que conduce es que los materiales están absolutamente
condicionados por el medio físico, el medio químico y el medio biológico, y esas condiciones hay que monitorizarlas sobre todo cuando se trata de buscar una solución, no, pero sí una respuesta a la necesidad de que en un momento dado ese material no se puede extraer o no se debe extraer y debe perpetuarse in situ. Entonces, hay que tener también mucho cuidado cuando se habla de protección in situ, porque la propia protección in situ en un momento dado, si no se mide bien y dependiendo de qué objetos son, de qué tipo de material estamos tratando, puede ser más perjudicial que beneficiosa, ¿no? No todos los materiales se comportan mejor porque yo los reentierre, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, Bueno, eso para todo, ¿no? En arqueología, para los diferentes medios, pero claro, con el agua es como todo más brusco, digamos, más rápido. claro. Bueno, un poquito contestó lo que yo tengo la duda esta de si entre el mar de Cádiz y en el mar de Patagonia hay alguna diferencia o tengo que tener los mismos criterios. Vamos, yo, Eso por para desgracia, no Nico, he visto para mucha Nico. Patagonia. No, bueno, por lo que está diciendo Manolo, digamos, no, las aguas no son las mismas. Eso No sé, quiero aclarar a los que están escuchando. No es o sea, no es lo mismo. O sea, va a haber criterios generales, lógicamente, digamos, pero son aguas del Atlántico, pero en un caso, digamos, las latitudes son diferentes, entonces las temperaturas y las amplitudes térmicas son diferentes. ahí está. Por la propia latitud, incluso dentro de lo que es Patagonia, no es lo mismo en Patagonia Norte que en Patagonia Sur, la amplitud de marea es diferente. Seguramente el pH, concentraciones disueltas de sales y otras variables que inciden sobre la conservación de los materiales que están sumergidos también sean distintas. Entonces, y eso seguramente, bueno, Manolo, estaría bueno que lo cuente él, cómo se combina eso con las condiciones de sedimentación. Eh, Importantísimo. A ver, sí. no solamente lo que pasa en la columna de agua, sino también el sedimento que rodea esos materiales. Sí, sí. Claro. Bueno, lo que os estaba tratando de comentar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos como yacimientos piloto con dos pecios que fueron el Fogué y el Bucentauro, relacionados con la batalla de Trafalgar. Fueron dos pecios que se hundieron con un día de diferencia y 3 millas de distancia uno de otro, más o menos, en el contexto de la bahía de Cádiz, ¿no? El contexto externo de la bahía de Cádiz. Sin embargo, las diferencias eran significativas tanto en las piezas de artillería o en los grandes elementos de fondeo, en las anclas, como en los restos de madera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Fogué es un pecio que está en un fondo de arena, de sedimento fino, que con los temporales se cubre y se descubre continuamente. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? Pues a que la madera, parte de la madera del casco, se perpetúe. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empieza a ser alterada por los organismos tipo el Teredo navalis, ¿no? La broma, ¿no? Que eso es algo que ocurre de forma casi inmediata, pues rápidamente se vuelve a enterrar, y se vuelve a desenterrar, y se vuelve a enterrar, y se vuelve a desenterrar. Sin Claro. embargo, el Bucentauro está encima de una laja donde no ha habido oportunidad de que el material, la madera, por ejemplo, se entierre. Entonces, la madera ya ha desaparecido. Sin embargo, la fundición y las piezas de artillería y los elementos de fondeo están mejor conservados en el Bucentauro que en el Fogué, porque el Fogué es un medio muchísimo más dinámico y el propio medio ha hecho que las capas que en algún momento llegan a establecer un equilibrio allí en la corrosión de esas piezas, pues tengan menos potencia que las que se han formado en el Bucentauro. Ha habido un efecto cizalla. De hecho, el propio yacimiento tiene establecido dos niveles. Uno está en el Beril, muy cerca del sedimento, los cañones se entierran y se desentierran, y están en peores condiciones que los que están en la parte alta. Y estamos hablando de una diferencia, pues será de 1 metro y medio escasamente. Okay. Y aún así se pueden ver diferencias. Y cuando nos vamos 3 millas más al norte, al Bucentauro, donde las macrocondiciones son las mismas, pero resulta que están sobre un beril de piedra, que llamamos piedra estonera, rodeado de cascajo que es muy difícil de movilizar. Hace falta unas condiciones dinámicas muy intensas. Y entonces, pues son cañones que rápidamente se han concrecionado y se han pseudoestabilizado, ¿no? Están en mejores condiciones. O sea que esto puede pasar de sitio a sitio, de latitud a latitud, o sea, el medio, digamos, en el que ustedes trabajan, el medio marino, es, digamos, muy inestable de centímetro a centímetro, por lo que veo, ¿no? Y ahí que van preguntando y mirando.
Ah, Bastante difícil lo que hacen, ¿eh? bueno, y Complicadito. ahora viene No una es más para difícil cualquiera. todavía. Bueno, dale, a ver, ¿qué es lo más difícil? No, no sé si lo más difícil, pero muy interesante entre las herramientas disponibles en el campo de la arqueometría para responder a estas preguntas arqueológicas. Hay una que aplicaron en la Universidad de Cádiz, bueno, Manolo con un colega, Tomás Fernández Montblanc, son los modelos matemáticos, que Mm, tienen implicancias en este caso en los procesos de formación de sitio y en la posibilidad de identificar, de localizar sitios arqueológicos sumergidos. Entonces, Manolo, ¿qué nos puedes comentar sobre este caso que trabajaron ustedes? Bueno, ese caso fue, pues yo diría que casi casual, o sea, no era objetivo del proyecto, pero luego salió un trabajo muy bonito que quedamos muy contentos con él. Imaginaros que el Fogué es un barco que después de las excavaciones del Centro de Arqueología Subacuática, en el año 2005, pues representa la parte intermedia de un navío de 74 cañones, ¿no? La zona de la bodega. Aparecen una serie de piezas de artillería y una de las anclas de respeto que tenía el barco, ¿no? Sin embargo, le falta toda la parte de la proa y la parte de popa. Le faltan 2/3 de las piezas de artillería. Claro, cuando uno está en el medio marino, pues si los elementos no están allí, los elementos tienen que haber ido a algún otro lado. Bueno, pues tienes 360 grados alrededor y dices, ¿dónde empiezo a buscar? ¿No? Es verdad que nosotros teníamos evidencias de presencia de cañones y en toda la zona de Campo Soto hay muchas piezas de artillería y muchísimos elementos de fondeo, pero nosotros pensábamos que parte de esa artillería tenía que relacionarse con el poder. Entonces lo que hicimos fue aplicar un modelo de dispersión lagrangiana, un modelo matemático. Claro, las partículas matemáticas no entienden, hay que darle un contexto para que empiecen a hacer algo, ¿no? Y lo que hicimos fue estudiar los elementos del temporal que sucedió en la batalla de Trafalgar, que fue la que acabó con la mayor parte de los navíos. No sé si sabéis que en la batalla solo se hundió uno, el resto se hundieron por efectos del temporal. Estaban sin gobierno y al final acabaron o muy maltrechos y acabaron hundiéndose en la costa, ¿no? O los acabaron hundiendo cuando lo llevaban de barco presa, ¿no? Entonces, en el caso del Fogué, en Barranca, en el temporal de la madrugada del 22 de octubre de, 2005, de 1805, y se le pierde un poco la pista. Empieza a haber situaciones de barcos embarrancados por toda la costa de Cádiz y en algún momento se interpreta que este barco es el Fogué, en otros que es el Ágil, en otros no recuerdo, total, eran varios barcos los que se postulaban. Finalmente, había que establecer un día en el que el barco se partía y empezaban a dispersarse esas piezas. Y nosotros establecimos el 25 de octubre de 1805. Eso no está descrito en ningún sitio, pero en el corpus documental de Sales Ayer se describía un aviso desde una torre de vigía, que es la Torre Tavira, aquí de Cádiz. Te recomiendo que vengáis a verlo algún día. Estoy haciendo yo un poquito de venidos a Cádiz. Y entonces, desde madrugada del 25 de octubre, un barco que confunden con el Ágil pega sus últimos cañonazos y se acaba partiendo y se hunde. El Ágil salió de un embarrancamiento que tuvo muy cerca y acabó en el río San Pedro, donde fue desmantelado tiempo más tarde. Se confunde también con el Mont Blanc, que fue hecho presa varios días más tarde también por unos barcos ingleses. Finalmente solo podía ser el Fogué. Entonces, ese barco que ya el Centro de Arqueología había estado excavando, ya llegamos a la conclusión que el 25 de octubre se había hundido. Cogimos las condiciones de contorno y vimos cómo había sido el temporal ese día. El temporal aquí iba barriendo la costa desde el suroeste hasta el noroeste. Ahí tuvimos la ayuda de unos trabajos que había hecho un investigador británico que se llama Wheeler, un meteorólogo, que había simulado las condiciones del temporal de la batalla de Trafalgar en los años 90. excelente. Entonces cogimos y dijimos, bueno, pues a nosotros el barco se nos une un día 25. ¿Cómo era el temporal el día 25? Vamos a Wheeler y Wheeler nos dice, el día 25 el temporal estaba en estas condiciones. Claro, esas condiciones no existía ni siquiera la escala Beaufort, entonces ni sabemos la altura de ola, hay una descripción muy somera de cómo eran los vientos, la altura de ola, por dónde podía venir. Hay bastantes errores o diferencias entre cuadernos de bitácoras de uno y de otro, en fin. Entonces lo que hicimos fue coger el trabajo de Wheeler y buscar un temporal reciente que tuviese las mismas condiciones que el temporal de 1805 y encontramos uno del año 2009.
Entonces este temporal lo que hicimos, ya lo teníamos aquí registrado, perfectamente registrado, cogimos las condiciones de contorno de un día que se parecía mucho al 25 de octubre de 1805 y ya con la batimetría que teníamos de toda esa zona le dimos condiciones matemáticas a las partículas. Las partículas representaban restos de barco. Había restos de barco que podían soportar varios cañones encima, restos de barco más pequeños, madera, podía haber, entonces fuimos dándole condiciones, podían hacer vela, tener más obra viva, más obra muerta. Metimos unos cuantos miles de partículas matemáticas, lanzamos el modelo y el modelo fue marcándonos una zona de dispersión de esas partículas matemáticas hasta darnos una zona de máxima probabilidad. Y precisamente en esa zona de máxima probabilidad es donde estaban localizadas un número de piezas de artillería con unas dimensiones y unos calibres pues similares y no idénticos a los que nos faltaban en el poder original, además de elementos de fondeo. Y ya pues para rematar, en una de estas localizaciones hicimos una comparativa entre los forros de lo que llamamos el fogueo original, que era el que había excavado el Centro de Arqueología Subacuática, un forro de cobre, y un forro de uno de estos supuestos nuevos pecios. Y el forro era exactamente el mismo. Lo pudimos comparar con otros forros franceses y lo pudimos comparar también con forros ingleses y españoles y no había diferencias significativas con el forro del fogueo original. Entonces, bueno, al final, pues nuestra hipótesis es que todas esas piezas que localizamos se correspondían a los 2/3 del barco que faltaban de lo que era el fogueo original. Entre paréntesis, para quienes no lo sepan, el forro del que habla Manolo son los restos de unas planchas de cobre o aleación de cobre que se colocaban para recubrir la obra viva de los barcos de madera, o sea, toda la parte que estaba sumergida, para evitar el deterioro ocasionado por ciertos organismos marinos que se impregnan a esa estructura o incluso la perforan. Entonces, han desarrollado distintos tipos de métodos para evitar justamente el impacto de estos organismos y uno de ellos, en la época de la batalla de Trafalgar, era forrar los barcos con planchas muy delgadas de cobre. Manolo, ¿qué experiencia has tenido en el desarrollo y en el uso de instrumental geofísico o equipos de sensoramiento remoto en general para poder trabajar estos sitios que se encuentran sumergidos? Bueno, una de las condiciones que va a definir el yacimiento es precisamente, como lo diría yo, el contorno físico en el que se encuentran. Nosotros hablamos de la batimetría, ¿no? Es decir, estamos hablando de un espacio en 3 dimensiones, pero está condicionado tanto por lo que nos tiene por la columna atmosférica, ¿no? En cuanto a vientos, la propia columna de agua en cuanto a corrientes, pero también el mismo fondo es el que va a gestionar la trayectoria de las corrientes, va a gestionar los procesos de enterramiento, en fin. Entonces, para estudiar esos fondos, ¿no? Esta morfología del fondo, utilizamos zonas de barrido lateral, pero sobre todo ahora que tenemos posibilidades multi-haz, ¿no? ¿Qué son estos equipos para la gente que no conoce? Y digan de nuevo cómo es que se llaman las condiciones. Barimetría puede ser, porque no se escuchó. Sí, bueno, la batimetría es algo Batimetría. Batimetría es algo más que lo que yo estoy contando, pero finalmente lo que nosotros buscamos es una representación del fondo que pueda casar con la columna de agua que hay encima y que pueda casar con el medio atmosférico que también nos está sometiendo a algún tipo de interacción con el yacimiento, por ejemplo, el oleaje, ¿no? O sea, aquí el oleaje de los temporales, bastante más severo, un temporal del suroeste levanta una altura de ola mucho más severa que la que puede ser de un mar de fondo, ¿no? O de algo que venga del medio del Atlántico, ¿no? Entonces, la batimetría es esa estructura, esa morfología que tiene el fondo, que está a una determinada profundidad, sometido a una columna de agua que se mueve, dinámica, y a un medio aéreo que también está moviendo esa columna de agua. Y que, por lo tanto, todo está influenciando sobre lo que está sometido al fondo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues precisamente el hecho de que haya en un yacimiento objetos situados a distinta altura, en determinadas condiciones, puede hacer que esos objetos estén mejor preservados, porque evita los procesos continuos de removilización del sedimento y, por lo tanto, de cizalla, ¿no? Que pueda haber frente al material, ¿no? Entonces, las técnicas que nosotros estamos empleando ahora son técnicas de batimetría, sonar de barrido lateral, lo que me comentaba antes, y multi-haz, que es un sonar de barrido un poquito más completo, ¿no? Por no entrar en muchos detalles, hace un barrido en múltiples frecuencias
y después otro compañero pues está haciendo ya otros trabajos que tienen que ver con la perforación de esas ondas, ¿no? Y la extracción de la información de lo que hay por debajo del sedimento, o sea, de la capa superficial del sedimento. Si hay un pez enterrado o hay una estructura, pues Felipe Cerezo ahora mismo pues tiene las técnicas para extraer esa información y levantar a través de unos perfiles lo que hay más allá de lo que puede ver el humano o un equipo que bajemos, ¿no? Un POG, una V, y esas son las O técnicas sea que que, estamos empleando ahora mismo. o sea que estas técnicas se complementarían con el trabajo de los propios arqueólogos, de los buzos. ¿Y en qué contextos, por ejemplo, donde no pueden acceder por las grandes profundidades los arqueólogos? ¿Cómo se utilizan estas técnicas o qué ventajas tienen? O, por ejemplo, si nos puedes contar qué es un ROV. Perdón, quiero decir Vamos, una cosa. ¿Es lo de que estaba en la foto del post? ¿El equipo? lo que tenéis en la foto, Nico. creo, si es la que usasteis, ¿no? Se ve un bastidor Sí. y un buzo colgando de unas perchas, unas planchas de teflón con material. ¿Eso qué es? Bueno, lo cuento aquí y luego cuento lo del rock. Bueno, Claro, yo no soy arqueólogo, yo no tengo capacidad ni quiero meterle mano, como se suele decir, al material arqueológico, ¿no? Tiene que ser que un arqueólogo venga y me diga, pues mira, vamos a estudiar esto, vamos a analizarlo, con técnicas destructivas o no destructivas, todo depende. Pero, claro, yo tengo que seguir estudiando lo que a mí me interesa, que es la evolución de los materiales. Entonces, ¿qué hago? Cojo materiales de naturaleza similar al que me puedo encontrar en el petio, que puede ser madera, puede ser distintos metales, puede ser material cerámico, puede ser material pétreo, y lo sumerjo en distintas condiciones. En este caso, lo que veis vosotros es un bastidor. Un bastidor es como un perchero donde se ponían unas planchas de teflón con unas probetas, nosotros le llamamos probetas a unas muestras, ¿no? que preparamos de unas determinadas dimensiones, donde conocemos, aparte del material que conforma esa probeta, conocemos el peso y la superficie expuesta. Y ese material lo colocábamos a 3 alturas. Sobre 1,5 metros por encima de la superficie del fondo, otro depositado directamente el día que íbamos a instalarlo encima del fondo, de forma que se pudiese ver sometido a los procesos de enterramiento y desenterramiento constantes que hay en estos medios, y otro metido en una trinchera que excavábamos, de forma que el yacimiento, esos materiales siempre estuviesen enterrados en el sedimento. Y lo que hacíamos era extraerlos con cierta temporalidad para ver cómo iban evolucionando. Y íbamos comprobando si lo que estábamos viendo de visu en el yacimiento tenía alguna relación con lo que estábamos viendo con esos nuevos materiales que yo ya sí me podía llevar al laboratorio y hacerle un estudio pues en condiciones, mediante electroquímica, mediante microscopía electrónica, mediante pérdida de peso, mediante lo que sea, ¿no? Eso es lo que estáis viendo en el post este que me comenté. Y perfecto. luego Muy claro. lo que preguntaba Y Nico sobre el ROV, ¿no? El ROV sí, es un vehículo queremos saber. dirigido. Vamos, no vamos a hablar de la edad, pero cuando yo era chico, ¿eh? No había radiocontrol. Todavía no había Te dije que no. radiocontrol. No, yo soy joven de espíritu. Entonces lo que hacíamos era que teníamos unos cochecitos que tenían un cable y un mandito, íbamos corriendo detrás del coche todo el día y entonces girábamos la rueda, el coche giraba y avanzaba, pero claro, había que estar corriendo detrás del coche. No había Claro. radio control, ¿no? Bueno, pues un rover es más o menos esto. Ese cochecito metido en el agua es un vehículo que tiene al menos tres motores. Normalmente tiene un motor en el GZ para la profundidad, subir y bajar. Y luego suele tener al menos 2 motores en popa, porque no tienen timón. 2 motores que lo que hacen es que, en función del avante y el atrás que se le dé, el ROV avanza, el ROV va hacia atrás, o si doy avante a uno y atrás a otro, el ROV gira. ¿Vale? Entonces, el ROV, voy a coger un ratón que tengo aquí, el ROV baja, filo dirigido, y va avanzando, controlado siempre desde cubierta. Existen 2 tipos de ROV, unos que llevan la batería interna, que tienen menos capacidad, menos autonomía, porque llega un momento en el que consumen la batería y hay que sacarlos, pero también tienen menos problemas a la hora de llevar un cable más pesado, de más sección, lo que es el umbilical. Luego existen otros ROV, que suelen ser la mayoría, que tienen la alimentación encubierta, que puede ser a través del propio barco, un grupo generador o lo que sea. Entonces, desde cubierta, pues con un ordenador hay un piloto que con un joystick o el elemento que sea, pues va llevando el ROV. El ROV tiene que tener por lo menos un elemento, que es
el ojo electrónico que va a sustituir al ojo del buzo. Entonces, cuando hay que bajar a 300 metros, pues que nosotros no podemos bajar, bajamos al ROV. Y el ROV baja a 300 metros, se posiciona y hace lo que yo haría si tuviese capacidad para bajar, ¿vale? Y ya, si se puede, pues el ROV lo que tiene es al menos también una pinza, un brazo robótico, que lo que tiene es al menos un movimiento, un eje de libertad, que es la propia apertura y cierre, y ya dependiendo del tamaño del ROV y sobre todo de esto, claro, pues, como todo. La pinza gira, el brazo gira, tiene varios puntos de articulación, Claro. y se pueden hacer muchas más cosas. Bien. Ahora, hay una cuestión que es así. El ojo entrenado, no lo digo solo por los arqueólogos, lo digo en general, el ojo entrenado de un científico que baja a estudiar algo no tiene nada que ver con lo que se acaba viendo en una pantalla de un ordenador. No lo podemos reemplazar, todavía, Sí. por lo menos. Entonces, Todavía, sí, es que importante. preguntaba a Nico, y luego ahora mismo estamos trabajando con otros vehículos que son vehículos autónomos de superficie. Esto es como un barco, pero no tripulado, pequeños barcos no tripulados, que lo que hacen es que van a señalar GPS. Entonces, aquí ya sí que el barco es autónomo, yo le programo una navegación y el barco va haciendo sus transectos y va haciendo, según los sensores que tenga, lo que yo le diga. Que es una batimetría, Claro. o un estudio de la química del agua, o lo que corresponda. Ventajas con respecto a un barco crítico, ¿no? Un buque oceanográfico. Bueno, el coste, la seguridad, la capacidad de transportarlo y de localizarlo en cualquier sitio con un pequeño vehículo. Yo lo llevo detrás de mi coche, le puse una bola a mi coche, me compré un carro de moto y lo llevo ahí. Entonces, digamos, el despliegue es mucho más rápido. También está muchísimo más limitado en cuanto a las condiciones de mar con las que puede trabajar. En el momento en el que hay una altura de ola de 20-30 centímetros y aquello empieza a menearse, aunque hay un sistema que tiene un sistema de navegación inercial que permite que el vehículo siga navegando bien, la señal que recoge tiene menos efectividad. Si estamos hablando de una señal que requiere por ejemplo, una batimetría, pues requiere de una precisión muy buena. Si estamos hablando de sacar perfiles físico-químicos, pues no hace falta más. Y luego, ahora estamos empezando a trabajar con otro tipo de vehículos que también se parecen al ROV en cuanto a que son sumergibles, pero no son filodirigidos. Es decir, se programa lo que va a hacer el vehículo y se lanza. Y uno se persina y espera que vuelva a aparecer. Porque cuando el ROV baja, momento pánico. Cuando el ROV baja, ya me los imagino a todos esperando. No, eso es. El ROV se queda abajo y uno tira del cable, siempre lleva un cable de Kevlar que permite tirar y reza para que no se parta. Cuando el vehículo de superficie se queda al pairo, pues uno coge, tira y lo recoge, ¿no? Allí donde haya llegado. Pero el vehículo autónomo, uno lo tira, lo ha programado y espera que no se cruce con una red que no localiza, con unos nylons, que de repente una piedra que se supone que va a esquivar porque tiene zona anticolisión, de repente pues no la esquiva, mil cosas, ¿no? Entonces tengo un fallo y esos vehículos se programan, claro, hasta que no salen a la superficie, uno no recupera esa información, entonces la capacidad de interaccionar con el vehículo para reconducirlo, pues no es la misma que la de un ROV. Pero también es verdad que el ROV está limitado por la propia presencia de un umbilical y eso limita mucho el radio de acción respecto al barco, ¿no? Mientras que una V pues se despliega y puede navegar millas y millas. Claro, yo como arqueóloga más terrestre que ustedes, me doy cuenta que los vehículos no tripulados por aire, bajo el agua, en el agua, son herramientas que ya, digamos, son necesarias a la hora de investigar en la interdisciplina, ¿no? Muy bien, es muy interesante esto, ¿no? Porque ya, digamos, los arqueólogos terrestres como yo, usamos lo que decimos dron, pero son vehículos aéreos no tripulados. Pero, digamos, también hay vehículos no tripulados para diferentes medios que ayudan como herramienta interdisciplinar, ¿no? Yo les quiero hacer algunas preguntas antes de seguir. Acá nos preguntan, ¿y qué pasa con los procesos de formación cuando el material sumergido es sacado del contexto? Un poquito capaz ya lo respondieron, ¿no? Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Esas condiciones en las que ha adquirido una pseudoestabilidad o en las que el material ha aprendido a comportarse, ¿no? O ha aprendido a degradarse de una determinada manera, cambian y el material tiene que aprender a degradarse de otra manera. Normalmente esas condiciones no son nada beneficiosas para el material
Y entonces hay que rápidamente parar eso y empezar ya los procesos de conservación a bordo o a pie de yacimiento, donde sea, y luego continuar en los laboratorios. Muy bien. Y también hablaron los dos de los barcos oceanográficos. Cuenten un poco cómo se arman esos barcos, si son para científicos o son militares y los usan los científicos. Un poquito de eso háblennos. Armar un barco oceanográfico con un solo propósito es una locura. Los barcos son muy caros, mantenimiento, tripulación, un día de mar de un barco es algo carísimo y hay que pensarse muy bien qué es lo que va a hacer. Es decir, que si en una campaña puede haber varias interacciones y varios objetivos científicos, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, nosotros en España tenemos una serie de barcos que dependen de o el Instituto Español de Oceanografía o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego tenemos otros barcos que también son que hacen un trabajo científico, sobre todo de cartografía, ¿no? Para el Instituto Hidrográfico de la Marina, que son también barcos con propósitos, aunque son militares, pero tienen propósitos civiles, ¿no? Todos estos barcos se agrupan en una función pública que se llama UTM, ¿no? Unidad de Tecnología Marina. Es poner todos esos barcos en un pool para que los investigadores que consiguen financiación a través de proyectos puedan ir al barco que les interesa y ver el calendario que tiene de uso, ver si puede aprovechar una campaña de oportunidad, en fin, alquilar de alguna forma esos barcos, ¿no? Luego en la Universidad de Cádiz tenemos un pesquero de 25 metros de eslora que fue decomisado por droga y nos lo vendió Hacienda por €1, que era un regalo envenenado porque el barco estaba, después de la droga, y entonces en un momento dado había que hacer algo con él, o lo mandamos a tratarlo, le emitíamos mano, y lo que hicimos fue recurrir a unos fondos europeos y lo convertimos en un pequeño barco oceanográfico costero, que bueno, nos ha salido, hombre, podría mejorarse, pero estábamos condicionados ya por la propia capacidad marinera del barco, no lo diseñamos el proceso, pero bueno, lo hemos convertido en un laboratorio marino que se llama UCADI, que es un laboratorio multipropósito. Una serie de equipos a bordo que hay que llevar, porque están instalados a lo mejor en la propia obra viva del barco, tienen una cierta instalación allí, pero otros equipos son equipos de, entre comillas, de quita y pon. Entonces los investigadores acuden con sus equipos para esa campaña, trabajan con esos equipos y cuando terminan se los llevan otra vez para tierra. Y ese es el barco que estamos utilizando en las dos campañas que se hace con los alumnos del Máster de Ecología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz. Se hace una campaña de excavación en barco de época antigua y otro en barco de época moderna. Y tiene habitabilidad, pueden montarse los alumnos, vivir allí. De hecho, este año con las condiciones del COVID, pues una vez que entraban ya no podían volver a salir. Y es una forma muy buena de instruirlos, porque el barco va a un sitio muy cercano a la bahía de Algeciras, que se llama Getares. Se dan unas condiciones de mar relativamente buenas para instruir a los alumnos. Hay un pecio allí. Ahora ya parece ser que tenemos 2 pecios. Ahí está el palimpsesto del que puede hablar luego Nico, ¿no? La teoría de esa acumulación de materiales distintos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos al final, parece ser que dos pecios. Y los alumnos aprenden a montar toda la excavación, aprenden a sacar el material, aprenden a tratar el material en cubierta, aprenden a clasificar el material, hacer todo lo que se hace a pie de yacimiento, y luego continúan con la labor en el laboratorio. Y de ahí salen pues muchos trabajos como máster, ¿no? Y bueno, todo eso se hace a bordo de este barco. ¿Y en América qué pasa con los barcos oceanográficos? Sé uno de México, bueno, que bueno, lo sí, vimos por ejemplo, en el CIESCA lo vimos. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, tiene 2 grandes barcos gemelos muy interesantes que se dedican a este tipo de investigaciones. Las circunstancias dependen del país, pero en general o son barcos civiles que dependen de una universidad o algún instituto gubernamental de investigación, o dependen de la Armada y prestan servicios a los civiles, en el caso de los de la Armada. En general, los arqueólogos no tenemos barcos de esas dimensiones para nosotros. Hay algunos países que sí, como por ejemplo Francia, pero son pocos. Entonces, claro, son embarcaciones que están a disposición del ámbito científico vinculado con las ciencias del mar, o en este caso también la arqueología subacuática. Entonces,
digamos, hay que acceder a esos barcos por medio de proyectos o pedidos digamos, de un periodo puntual para trabajar en el año, pero son embarcaciones que están trabajando con múltiples especialistas a lo largo de todo el año en general, ¿no? Claro, acá dicen en México está el Justo Sierra con Amaru, hicimos campaña allí, Damián dice eso. Sí, sí. Yo estuve con Amaru también en el 2018 en el Justo Sierra, un barco increíble. Y Manolo, a propósito del trabajo que están haciendo con los estudiantes de maestría, ¿cuál es el rol hoy que tiene la Universidad de Cádiz en la formación de futuros profesionales en arqueología subacuática? Sí. Bueno, ¿Qué nos puede contar de las posibilidades que brinda la escuela de doctorado, del máster y también de instancia posterior? en España, hasta hace no mucho, en los grados no había grado de arqueología, ¿no? Los arqueólogos venían de filosofía, de las titulaciones de filosofía y letras, ¿no? De historia. Ajá, Hace no muchos años empezaron a surgir grados ya de arqueología. En cualquier sí, caso, había una demanda por una especialización de arqueología subacuática, que no había ni en el grado ni la tenían los licenciados o graduados en historia. sí, Entonces, de una forma casi casual, porque fue casual, la Universidad de Cádiz se postuló en el panorama de universidades españolas para lanzar ese primer máster y hasta ahora único máster en arqueología náutica y subacuática que existe en este país. Llevamos ya seis promociones y bien, después lo que... Sí, sí, ya ha pasado tiempo. Y después lo que se invita a aquellos que tengan un determinado, no voy a decir un determinado espíritu científico, porque no es que no lo tengan los demás, pero por lo menos quizás la paciencia que hay que tener para embarcarse en una historia como es una tesis doctoral, ¿no? Entonces les invitamos a participar en el programa de doctorado que tenemos en Historia y Arqueología Marítima para que se acaben doctorando en este programa. claro. Y bueno, eso completaría su ciclo formativo hasta el doctorado. Luego ya viene toda la carrera postdoctoral en centros de investigación o en la propia universidad. Claro. No, bueno, pero se ve que está bien encadenado. La verdad es que me parece que para el que le gusta, digamos, esta especialidad, es una buena forma de seguir continuo entre maestría, grado, maestría, posgrado y demás, Sí, ¿no? yo voy a hacer otro poquito de propaganda. Invito Dale. a los alumnos que estén ahí detrás a venir a Cádiz, que aparte de que es una ciudad maravillosa, yo no soy gaditano, pero ya me quedé aquí, no me sacan ni con agua caliente, como se suele decir. El máster, la verdad que yo me siento muy orgulloso de ese máster que se está dando. Es un máster donde la Universidad de Cádiz ha cogido quizás unas riendas que no le correspondían en cuanto a la cantidad de especialistas que podía tener en sus filas para impartirlo, porque teníamos, digamos, muchas guindas de ese pastel, ¿no? Que es la arqueología subacuática. Pero ¿qué se ha hecho? Pues yo creo que de una forma muy generosa, sobre todo pensando en el alumno, ese máster se nutre sobre todo con especialistas que vienen de fuera, que vienen aquí a dar sus lecciones. Y yo creo que eso es lo que le da valor al máster. Tenemos, creo que, gente muy buena en todos los aspectos de una formación en arqueología subacuática. Dentro de que el máster dura un año nada más, porque nuestros periodos académicos aquí de máster son de un año, todos los que estamos dentro lo ampliaremos 2 años, pero bueno, yo creo que los alumnos en general salen muy contentos. Tenemos todos los años 30 plazas y se cubren todos los años las 30 plazas. Siempre hay cola. Este año, con el tema de COVID, animamos, porque no nos dejaron quedar con el máster en stand-by, dejarlo ahí en el cajón durante un año a ver qué pasa, ¿no? Con el COVID, que es un máster muy práctico. Entonces, cuando ya se habían preinscrito los alumnos, les mandamos una carta muy cariñosa diciéndoles que a lo mejor no era el mejor año para hacer el máster. Entonces hubo gente que en un momento se lo replanteó y renunció, y al final otros se animaron y bueno, han tenido las dos caras de la moneda. Han tenido una época de no presencialidad que les ha hecho perderse determinadas actividades y determinadas visitas y trabajos y cuestiones, pero por lo menos hemos salido de estos periodos gordos que hemos tenido de COVID y de justo cuando ellos empezaban con sus prácticas de mar y han podido ir al UCADI, ¿no? Y entonces, Bueno, qué bueno, una cosa suerte. ha compensado a la otra. Pero ha sido el año que menos alumnos hemos tenido y hemos tenido, creo que han sido 16, precisamente por eso, porque se nos llenó, pero al final hubo gente que se lo replanteó. Aún así, los que han Claro. Bueno, entrado han salido bien.
Manolo fue muy modesto porque en realidad el máster es, junto con la especialización de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, la única instancia de posgrado, de formación de posgrado reglada en habla hispana, en materia de arqueología marítima y arqueología subacuática. Justo Entonces, te iba a preguntar eso, son las únicas dos, no México no tiene. no, Ujú. mucha gente justamente de Latinoamérica va a España a cursar este máster. La Fundación Perfecto. Carolina se puso en contacto con nosotros. La verdad que no, nosotros no hicimos ahí ninguna labor, fueron ellos que empezaron a ver un movimiento y directamente al cabo de la segunda promoción nos ofrecieron ya 2 plazas. Entonces, todos los años vienen 2 alumnos de América becados por Fundación Carolina, que le permite estar pues todo el curso académico aquí. Y bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Viene muchísima gente, no solo de América, sino de otros países. Hemos tenido de muchísimos países. Hay máster que tiene más tradición que el nuestro, lógicamente, ¿no? Está el de Marsella, está el de Texas, el de Southampton. Cada uno tiene su forma de entender esta formación. Algunos son muy prácticos, otros son muy teóricos. Y aquí hubo una persona que yo creo que resaltar, digamos, su figura y el trabajo que hizo, que fue Xavier Nieto, que es uno de los próceres de la arqueología subacuática en España, fue director del CAS en Cataluña y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Y cuando se prejubiló, pues lo engañamos y nos lo trajimos a Cádiz, sí, lo engañamos, para que montase el máster. Pero claro, nosotros le dimos la encomienda de que él, con su experiencia, fuese pensando en qué es lo que tenía que tener un alumno, según lo que recomendaba el libro verde de arqueología subacuática en España, que está basado en el convenio de la UNESCO. Y esa formación, que ahora con el tiempo pues vemos que a lo mejor en algunos aspectos se puede modificar y se puede cambiar, pues yo creo que es una buena formación. Ha habido, por ejemplo, algo que nos ha llamado mucho la atención y es importante señalarlo, y es que aproximadamente un tercio de los alumnos que vienen al máster, que compiten por currículum, son conservadores restauradores. Y eso es muy importante señalarlo. O sea, para mí hay un triángulo amoroso en estas cuestiones. Está el arqueólogo, está el conservador y luego estamos los que hacemos algunas cosas por ahí raras de la parte de arqueometría. Uno que le pide, No, pero pero bueno, los hay dos, raros son necesarios. No, no, no digas es así como, por ahí, no, sí, sí, no, pero bueno, son re que hay, necesarios. para mí hay dos personas básicas en todo esto, que son el arqueólogo y el conservador. Y yo les doy clase a los alumnos y siempre les pongo una figurita y pongo de vos, ¿no? El jefe, ¿no? Le pongo ahí y sale el arqueólogo, de vos. Bueno, pues en qué momento de vos es el jefe y de repente de vos es el conservador. En este caso la Claro, conservadora, porque además directamente llevamos 6 promociones, han venido muchísimos conservadores, pero son todas chicas, son todas conservadoras. No ha venido nunca un conservador. Entonces, en ese triángulo amoroso, la conservadora es una chica, en dibujito. Y para mí manda, o sea, porque yo he visto también, vosotros sois arqueólogos, ¿no? Entonces yo he visto esas discusiones entre el arqueólogo y el conservador y a veces sí, hay cierto sí, grado de acaloramiento, ¿no? Y entonces yo creo que en cada momento tiene sí, que dar riendas uno de los dos, ¿no? Porque entiendo cuáles son los intereses de uno y cuáles son los intereses de otro. Pero esos claro. intereses, sí o sí o sí, hay que casarlo Sí, en bien de sí, las dos cuestiones, por ahí de la anda argumentación y en del el chat propio objeto. Sí. por ahí anda en el Manolo, chat la conservadora de Arqueolab que estará diciendo sí, porque viste, yo le digo, no toques eso, y sí hay que tocar, no. Y ahí estamos. Pero bueno, siguiendo esta línea del matrimonio entre arqueólogos y conservadores, ¿qué nos podés contar del Laboratorio de Estudios y Conservación de Materiales del Patrimonio Cultural? Y los trabajos que estés haciendo vos ahora con tus estudiantes egresados del máster. Sí. Bueno, cuando montamos el máster sí teníamos experiencia muy parcial, muy particular, algunos, porque habíamos hecho algunas cuestiones puntuales. Yo cuando estuve en el Centro de Arqueología Subacuática y algún compañero más en temas de conservación, pero no teníamos conservadores igualmente. Entonces, los conservadores los trajimos de fuera para que diesen clase, ¿no? Tenemos ya a Luis Carlos Zambrano, que lo he comentado antes, y otros tantos de mucho prestigio, ¿no? Pero claro, parte de la función de los alumnos era excavar un yacimiento y extraer material. Y ese material llegaba al laboratorio y ahora cómo se trata, ¿no? Entonces, esto había que construirlo y, como se suele decir, en algunas cuestiones se construyó la casa por el tejado, ¿no? No se cimentó porque no teníamos conservadores. Llegó la primera conservadora, Luisa Matas, que precisamente hoy nos hemos despedido de ella, y se encontró con unos tanques con agua del grifo y los objetos metidos allí, mezclados, cerámica, hierro,
Y digo, bueno, y mi material, ¿no? ¿Y con qué empiezo, no? La primera Dremel que usó se la di yo de mi casa. Toma, Luisa, una Dremel. Y empezamos a pintar cositas. Entonces, en algún momento dado eso cantaba, ¿no? Y había que fortalecer esa investigación incipiente o ese trabajo incipiente en conservación. Entonces, acudimos a una convocatoria competitiva de fondos europeos y conseguimos la financiación para un laboratorio que le pusimos Laboratorio de Estudios y Conservación del Patrimonio Histórico, y lo dividimos en dos funciones. Una que es la de conservación-restauración, que cuenta con todos los equipos que los propios conservadores decidieron que había que tener, y otra parte que tiene que ver más con lo que a lo mejor hago yo o hacen otros compañeros en el campus de Puerto Real, que es la parte de caracterización de material, preparación de muestra y caracterización de material a través de las propiedades, a través de óptica, a través de microdureza, o en fin, tenemos máquinas y han llegado, la verdad que han llegado máquinas muy buenas, y es un gusto ahora trabajar. No teníamos nada para esto y ahora ya se empieza a trabajar en condiciones. Ahora lo que tenemos que conseguir es que en la Universidad de Cádiz empiecen a llegar ya conservadores a su estructura, porque lo que conseguimos son contratos de 3 años, pero son finalistas. Una vez que esa persona acaba, puede venir otra por otro proyecto y otra competencia que hayamos ganado, pero lo mismo, sabemos que al cabo de 3 años se va a ir. Entonces, Claro. lo que estamos muy interesados es en que terminen de doctorarse nuestras primeras conservadoras, de forma que puedan hacer carrera académica y podamos meterlas por la vía de la academia en un máster que en su momento esperemos que cuente. Ahora mismo, como os comentaba, el máster tiene 7 grandes asignaturas teóricas y luego tiene 3 módulos prácticos a elegir, ¿no? Excavación en barco antiguo, excavación en barco moderno o archivos. Si hay posibilidades, se pueden matricular de 2, sobre todo de alguna de las excavaciones y de archivos, pero eso ya depende, ¿no? Pero está claro que con la afluencia que tenemos de conservadores hace falta ya un módulo de conservación. Claro. Y después hace falta, sí, porque los arqueólogos, este máster estaba pensado para los arqueólogos, y la conservación que se hace, sin dejar de ser una conservación seria, es una conservación a la que le dedicamos poco tiempo. Luego continuamos nosotros, pero los alumnos ven poco de conservación. Sin embargo, las conservadoras, de hecho que son todas chicas, demandan más tiempo con las piezas. Entonces, más allá de lo que pueden hacer luego si eligen un TPM con esas piezas, la formación se acaba pues con lo que son los procesos de conservación a bordo y algo que le podamos hablar de conservación en el laboratorio, ¿no? Entonces, nos falta ese cuarto bloque. Y luego estamos también planteando, lo que pasa es que esto es complicado, ya veremos cómo llegamos, a un bloque también de tecnológico, que es lo que hablabais vosotros, ¿no? De la aplicación de nuevas tecnologías para apoyar el trabajo del arqueólogo, ¿no? Terrestre o marino, ¿no? Yo, Nico, los veo muy organizados, ¿no? Están muy avanzados. Convengamos que con lo del COVID la ciencia se paró un poquito en todo el mundo, y yo te veo a vos, Manolo, con toda la pasión, y nosotros también en Arqueolab le ponemos mucha pasión, pero a veces también necesitamos que nos acompañen las instituciones para poder seguir desarrollando la ciencia que va camina, ¿no? Y la verdad es que todos los científicos de todos los órdenes ahora estamos haciendo mucho esfuerzo. Así que nada, todo lo que contaste a mí me parece fantástico. No sé qué opina Nico, que está acá y allá, así que... Sí, sí, son distintas realidades, ¿no? Pero Claro. el espíritu y la intención es compartida, los intereses son totalmente compartidos. Así que bueno, y como extensión de este trabajo interdisciplinario de colaboración, creo que naturalmente uno tiende a forjar lazos por todos lados, ¿no? Todos los que estén en la misma sintonía, uno se trata de acercar, y un poco, bueno, ese ha sido el objetivo o, digamos, lo que nos motivó a nosotros a trabajar en conjunto pese a las distancias, que bueno, en definitiva las distancias terminan siendo un poco ficticias en algún punto, porque uno puede viajar y trabajar en conjunto, o incluso hoy está totalmente comprobado con la situación de pandemia que se puede trabajar a través de, sí, Y a la nosotros distancia, ¿no? mismos estamos cerca, pero estamos lejos, o sea, y Claro, tenemos exacto, que ver. es lo mismo. Así que sí, el mundo virtual, que por ahí nos resultaba un poco difícil para la comunicación, a la fuerza lo tenemos que usar. Esto es así. Y bueno, ¿quedó alguna pregunta por ahí? Porque Yo hablamos tengo, de... sí, Tengo una pregunta hablamos, rara. Tengo una pregunta rara.
¿qué nos podés contar del proyecto Boliche? Porque acá hay que aclarar qué es boliche en Argentina. Ay, Dios mío. Esto es el resultado de un proyecto que hemos pedido, yo que sé, 3 o 4 veces, y tenía muchísimos acrónimos, ha pasado por acrónimos yo creo que más chulos y más potentes, pero al final nos salió con este, que yo decía, Dios mío, como nos den un proyecto que durante los próximos 3 o 4 años, depende, tenga el acrónimo de boliche. Pero bueno, ahí ha entrado el proyecto y estamos muy contentos. El proyecto es una continuidad de Arqueomonitor, es establecer de alguna manera cuáles son los riesgos a los que se va a ver sometido el patrimonio histórico subacuático y costero por el cambio climático. Y el cambio climático es un hecho. Ahora no sabemos hacia dónde va. Entonces, la comunidad científica internacional está trabajando en distintos modelos. Son distintos caminos. Son modelos matemáticos muy complicados que se van nutriendo de información. Entonces, esos modelos permiten hacer predicciones en distintos plazos, al corto, medio y largo plazo, ¿no? Conforme esos modelos se van nutriendo de más información, son más precisos. Entonces, lo que hace una década no sabíamos que podía suponer el aumento de 0,1 grado de temperatura en los polos, pues ahora mismo ya lo sabemos. Y sabemos cómo va a afectar al deshielo y sabemos a qué comunidades vivas va a afectar y sabemos cómo va a afectar a las corrientes y sabemos cómo va a afectar a la economía y a las poblaciones costeras y lo sabemos o lo predecimos con cierta certeza. Entonces, estos modelos lo que no se han aplicado hasta ahora ha sido al patrimonio sumergido. Ha habido en Europa ya algunos proyectos entre varios países para estudiar cómo podían verse afectados grandes obras arquitectónicas, ¿no? Catedrales y grandes monumentos, pero no había nada hecho con respecto al tema del medio marino, y eso es lo que nosotros hemos planteado con este proyecto, en el que, por cierto, Nicolás es parte importante, ¿no? Claro. Es un proyecto muy multidisciplinar. Yo creo que no hay 2 personas con la misma formación en el proyecto, o sí, algunos hay, pero vamos, es por pares, y requiere de muchos puntos de vista. Es un proyecto que nos han concedido hace apenas un mes, diría yo. No está todavía aquí la financiación, pero empezamos a correr ya y en septiembre, octubre, calculamos que empezará a llegar la primera financiación, pero ya lo tenemos que tener todo puesto en marcha para empezar a trabajar. Durará 3 años y ya dependiendo de nosotros podemos solicitar un 4º año de prórroga sin que eso suponga un aumento en su financiación, ¿no? Y bueno, eso es lo que, pero súper interesante, súper interesante. A mí me quedó algo de así que les quiero preguntar. Esto de las ciencias marinas a la arqueometría, no 3 sencillos pasos. ¿Cuáles son los no 3 sencillos pasos? La vida misma, digamos. A ver, esto surgió porque Nico me había preguntado por un título, ¿verdad? Me lo había dicho y digo, ostras, ¿yo qué digo ahora con el título? Y me pilló, estaba en el despacho súper saturado de trabajo y me llegó un WhatsApp y digo, hostia, el título, ¿y ahora qué le digo? Entonces hice una rápida recapitulación de lo que había sido mi vida hasta llegar aquí. No digo lo que me queda, que me queda por aprender todo, pero sí lo que había hecho que yo me convirtiese desde un futuro biólogo a un licenciado en ciencia del mar especializado en biología marina, a alguien que empieza a trabajar en materiales, a alguien que le apasiona el medio marino y que de repente esos materiales pasan de ser materiales fríos de construcción naval a materiales con una historia detrás, ¿no? Claro. Y bueno, esos pasos no han sido sencillos, sobre todo, supongo que, no quiero hablar de la edad, ¿no? Pero cuando uno es muy joven, mucho más joven de lo que yo soy ahora, cree que se come el mundo con 4 datos que tiene en la cabeza, y yo decía, uy, ya sé mucho de materiales, me voy a comer el mundo. Y ahí es cuando uno le vienen las primeras jarras de agua. Y ahí te das cuenta que tenés que estudiar todo. Claro, que no sabe nada, dice, pero si de repente es que no sé nada, ¿no? Y llega un momento en el que uno ya, a mí me encanta aprender, pero claro, no te va la vida ya, o sea, no, por mucho que leas, llega un momento en que uno tiene que buscarse gente a su lado para que aporte esa información, porque tienen los cauces, tienen los mecanismos, el conocimiento de cómo buscar esa información, de cómo analizarla. Y lo que para mí podía ser muy evidente, que Nico a lo mejor ha leído algún trabajo mío de hace unos años, que yo, como ya habéis visto, no tengo Instagram, ni Facebook, ni nada de esto, por lo tanto, le voy a complicar la vida a los arqueólogos. Ahora sí. No, es el de mi mujer.
les voy a Está complicar, bien, es compartido, no pasa nada. no, no pasa nada. Pero le voy a complicar la vida a los arqueólogos del futuro porque no voy dejando huella, o sea, no sé dónde van a buscarme, ¿no? Acá Lo ya que está quiero decir dejando es una huella digital, ya estamos dejando una huella digital hoy. pero poco más, ¿no? Lo cierto es que el mero hecho de pensar que uno sabe mucho y de repente empezar a hurgar un poquito, en la superficie de la información que hay ahí y de la historia y de, Ujú. en este caso, ¿no? Pues la historia industrial, la historia minera, la historia, la sociedad, la economía, la política de la época y de repente aquello, uff, qué grande es, esto es otro mundo, ¿no? Entonces más vale que se rodee de gente que sabe cómo analizar esa historia y que le pueda aportar, ¿no? Claro. Y bueno, en eso estamos, en aprender de los compañeros. O sea, No Yo queda creo, otra que yo creo trabajar en que equipo. Hay que trabajar en equipo y interdisciplina. Sí, Nico, decías. sí, no, yo creo que el título fue muy atinado y, digamos, lo planteó Manolo Sí, y automáticamente quedó sí. porque representa muy bien la trayectoria de Manolo y la idea que había detrás de esta charla, me parece la idea que teníamos por lo menos nosotros dos, de poder representar cómo la construcción del conocimiento, de la ciencia en general, es un proceso colaborativo, Sí. ¿no? Que se hace desde Ahí, un lugar, pero en conjunto con mucha gente de distintas disciplinas. Y eso es lo más sí. enriquecedor de esto. Sobre todo porque hay varios ahí que estaban preguntando, por ejemplo, había Marcos preguntaba si podía estudiar arqueología desde la historia, pero esto que dice Nico, digamos, esto de cómo uno va haciendo un proceso en la vida y la verdad que lo de Manolo es súper interesante, cómo te derivas de una cosa para el otro, nada es imposible, sino que hay que ir construyéndolo y bueno, y uno va como guiándose por ciertos intereses y por cierta forma de estar en la vida, porque él era buzo, o sea, tenías conexión con el mar también, no era que todo estaba desconectado. Siempre hay una conexión, le digo a los que preguntaban ahí. Eh, yo para terminar quería hablar para que concienticemos un poquito sobre el problema que estamos teniendo en esta pandemia y anterior también, pero que con la pandemia o con el COVID se ha agudizado, que es el tema de lo que yo le decía en el noroeste argentino, que soy arqueóloga más terrestre, los huaqueros, ahora está el tema de detectoristas, y en el mar están los cazadores de tesoros, ¿no? Contá un poquito de eso, Nico, que hoy estaba en un post que hicimos, salió este tema también. Sí, la situación que estamos viviendo hoy o cómo se agravó la situación durante los últimos años, sobre todo en los sitios de tierra, tiene que ver con la extensión y la sistematicidad que está teniendo esta actividad, ¿no? Y la visibilidad, sobre todo, que está teniendo, que antes, digamos, no la tenía, y la organización en torno a los grupos que se dedican a expoliar el patrimonio, porque no hablamos de la persona que sale los fines de semana a recolectar algo por la playa, sino a gente que sistemáticamente se ha organizado junto con otras personas que están en esa misma sintonía para ir a buscar cosas de carácter arqueológico con las consecuencias negativas que ello está ocasionando, ¿no? La destrucción de los contextos y la información asociada a los materiales. Y es un tema bueno, en arqueología marítima o subacuática, bueno, es un problema mundial porque hay empresas dedicadas a la explotación de recursos del patrimonio cultural. Entonces, ha llegado, por lo menos en el caso de los naufragios, a ese extremo, ¿no? Empresas multimillonarias, algunas de las cuales cotizan en bolsa, que tienen mucho más instrumental del que disponen los arqueólogos, pero cuyo objetivo sigue siendo el expolio, sigue siendo la búsqueda, como decimos, del vil metal, ¿no? Donde el interés que hay detrás de esas actividades no es un interés genuino por la investigación, sino un interés pecuniario y donde hay una perspectiva del patrimonio como un bien de carácter privado y no un bien público, ¿no? Claro, Entonces, esa realidad creo que hoy en día es común a todas las áreas de la arqueología, sí. pero sí se está intensificando mucho, por lo menos en el caso de Argentina, en el caso de los sitios históricos en tierra, sobre todo a partir de, bueno, como vos decías, de la generalización de las prácticas de detectorismo y, bueno, y otras prácticas afines. En España la situación, bueno, que lo puede comentar Manolo, es muy distinta, ya está prohibido el uso de detector de metales, por ejemplo. De hecho, los mismos arqueólogos tienen que pedir permisos especiales para usarlos. El Bien, detector de metales no es más que una herramienta, y como toda herramienta depende de las manos que la utilicen,
van a ser los resultados, ¿no? En el caso de cuando lo utilizamos los arqueólogos en el marco de un proyecto con objetivos y lo utilizamos de manera sistemática para responder a determinados interrogantes, es bueno, pero cuando se utiliza para encontrar cosas, excavarlas y sacarlas de contexto, bueno, es negativa. Tal vez Manolo nos puede contar un poco qué es lo que sucede allá con este tipo de casos. Bueno, ha habido casos. Aquí en la provincia de Cádiz hay un par de expedientes judiciales abiertos. Claro, no son grandes empresas, pero sí son grupos de personas, pequeñas mafias, que en un momento dado pues se dedican a través de contactos con grupos profesionales o pescadores de coral o lo que sea, pues se dedican a levantar yacimientos, ¿no? A mí me preocupan, pero bueno, digamos que están vigilados, saben a lo que se arriesgan, pero a mí me preocupa más a veces la dejadez de la propia administración frente a la localización de un yacimiento, ¿no? Sobre todo cuando hay una cuestión económica de por medio, ¿no? Una obra portuaria. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Está todo muy bien establecido, todo muy escrito, tenemos unas leyes muy claras, pero finalmente a veces es la propia administración la que no está cumpliendo con lo que la propia ley dice, ¿no? Y es así. Y es una cuestión económica normalmente. Aquí que aparezca un yacimiento, pues se puede convertir en un verdadero incordio para los gestores de la comunidad autónoma, ¿no? Porque ¿qué hacen con él, no? ¿Cómo lo protegen? ¿Cómo lo estudian? ¿Qué medios tienen para hacerlo? Tenemos el Centro de Arqueología Subacuática, pero es un centro pequeño con pocos medios y con pocas personas. La Universidad de Cádiz puede hacer algunas cosas, pero realmente hay que hacer algo con esto, hay que estudiarlo y saber qué proyección tiene. Si esto encima está en el ámbito de una obra marina, por ejemplo, que tiene unos plazos de entrega y tal, pues entonces ya se convierte en un verdadero follón para la administración, que muchas veces tira por el camino del frente y decide hacer cosas que no son de recibo y bueno, que nos echaríamos a la cabeza si lo estuviese haciendo un expoliador, ¿no? Claro. Son capaces de acabar con un pecio completo, pero no porque se lo estén llevando, sino porque lo están destrozando, lo están enterrando en hormigón, o lo están moviendo mal, o lo cortan a pedazos para poder movilizarlo, o hacen cosas que son auténticas aberraciones. Entonces, a mí, ahora mismo en España me preocupa más el papel de las administraciones que la de los propios expoliadores, que siempre es un papel que hay expolio, pero bueno, no creo que sea tan significativo ya. Está bastante perseguido y yo creo que la gente en España está un poco más concienciada. El otro día, como sabe Nicolás, nos denunciaron. Vino la Guardia Civil. Yo creo que te lo conté, Nicolás, ¿no? Por lo de las ánforas. Ah, Lo sí. cuento como una anécdota. ¿Qué pasó? ¿Qué Salgo pasó? con un amigo que se llama Miguel Aragón. Salimos a bucear mucho por aquí, por la zona de Santipetri, que es una zona con mucha historia. Y tenemos un conocido en Sevilla que ahora está en paro, entonces el hombre ha visto una vía de negocio con un alfarero y lo que hace es construir réplicas, pero réplicas perfectas de ánforas de la Bética, de distintas épocas y distintos tamaños y distintas historias, ¿no? Y las construye, el alfarero es para ponerle un monumento, ¿no? Hace unas ánforas perfectas. Y el hombre lo que hace es que, para darle todavía una pátina de más realismo, las fondea en el puerto al que vamos nosotros. Entonces, llegábamos al puerto, nos llamó, oye, ¿dónde estáis? Pues mira, estamos llegando al puerto, pues veniros que os voy a enseñar unas ánforas. Las acababa de sacar. No sé si me veis lo bueno. Cacho de ánfora así, la coge, una foto, hacemos una foto y luego unas amporitas pequeñitas, réplicas muy bien hechas, pero pequeñitas. Y dice, anda, pues ya ahora nos vamos a tomar una cerveza y me acompañáis a guardarlas y nos tomamos una cerveza. Y yo voy a ir a ánfora y digo, oye, no vamos a pasar por ahí en medio que están los bares y nos van a... pero no te preocupes, digo, pero ponle un sello, ponle un logo tuyo, ponle algo. Claro, aparecimos con neopreno, mojado, con una ánfora, y la gente, una ánfora, una ánfora. A los 2 minutos teníamos a 2 guardias civiles de Seprona levantando un informe, DNI, quién ha sido, no sé qué, y tuvo que ir el lunes al Centro de Arqueología Subacuática para comprobar que las ánforas efectivamente eran técnicas. Pero yo me alegré mucho. La exageración de la exageración, pero está bien. Está bien. Es una buena noticia. Claro. Se puso malo, estuvo 3 días sin dormir, malísimo. Yo me reía, ¿no? Digo, no te preocupes.
Pero, porque no sé qué, es que dijo una palabra fea del que alguien me ha denunciado, dijo, le puso un apellido. Y yo se lo digo, claro, digo, me parece muy bien, digo, no digas eso de esa persona, digo, a mí me parece bien, yo estoy en un puerto tomando una cerveza y veo a uno saliendo alegremente con una ánfora y llamo a la Guardia Civil. Que esa conciencia existe, ¿no? Y yo me alegro. Conciencia patrimonial, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar de esto, Nico, vos? Sobre, bueno, a ver, nosotros tenemos que seguir trabajando sobre la conciencia, sobre este tema de los cazadores de tesoros, los detectoristas, los guaqueros, que la gente entienda que, bueno, por lo menos en Argentina hay una ley de protección de patrimonio, en algunos países existe, en otros no, pero bueno, hay que seguir trabajando y concientizando, ¿no? Y hay que seguir denunciando, como le pasa a Manolo. ¿Qué va a hacer? No se sabe, hasta que uno no lo ve bien, eran buenas las réplicas. Muy bueno. Eran buenas. Bueno, Nico, te doy la palabra. No, simplemente, Manolo, agradecerte, la verdad que un placer. Muchas gracias por todo, por estar a estas altas horas de la noche también conectado. Un santo. Sí, la verdad, en el fin de semana. De verdad. La verdad Bueno, que muchísimas gracias. está un momentito muy bueno y os agradezco la invitación. Me ha encantado. Sí, ¿no? muy agradecidos, una charla súper interesante. Ahora te dejamos dormir, nosotros nos vamos a cenar. A mí, por lo menos, además de aprender un montón, me gustó que contaras el desarrollo de cómo fuiste llegando al lugar donde estás y mostrar, porque lo que se vio durante toda la charla es la pasión que le pones a lo que haces y que te encanta. Bueno, ni hablar de Nico también, que realmente hacemos cosas que, digamos, no estaban un poquito fuera de lo común. Y la verdad es que nos gusta y le ponemos la vida, ¿no? Porque muchas veces en vez de estar haciendo, no sé, disfrutando de otra cosa, estamos acá los tres hablando de temas interesantes. Buenas noches. Buenas noches, te despedimos, Manolo, y de nuevo les digo gracias a los dos. Estuvo súper interesante y nos volvemos, espero que nos podamos juntar, tomar una cervecita en Cádiz o en Buenos Aires. Que se repita. O un vinito también. Vinito, claro. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí están todos en el chat, que aprendieron un montón. Buenísima charla. Los esperamos el viernes que viene con una charla sobre sistemas de información territorial o GIS, muy interesante. La charla de hoy la verdad que estuvo espectacular. Obvio últimamente nos pasamos, pero bueno, se da para que hablemos de todo. Nos vemos la próxima. Adiós a todos.